esta clase realizaré una breve introducción de los fundamentos teóricos de las metodologías activas, aunque resulta más que un reto sintetizar tanto en tan pocos minutos. ¿Me acompañas en este reto? Vamos a intentarlo. ¿Por qué es necesario utilizar metodologías activas en la educación o en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje? Al igual que usar casco o ponerse el cinturón en el coche o no fumar o no consumir drogas, no se cuestiona porque la investigación ha demostrado que salva vidas y que aumenta la probabilidad de supervivencia. Hoy día tampoco nadie debería cuestionarse que con el uso de metodologías activas se mejora el aprendizaje. Y aquí entra la primera cuestión, o mejor dicho, el primer término que debemos de clarificar y tener claro su significado. ¿Qué es aprendizaje? Aprender no es hacer un circuito de habilidad técnica y sacar un 10 o correr una distancia determinada en un tiempo o vomitar los contenidos teóricos en un examen y al cabo de unas semanas pues que ya se haya olvidado. Eso no es aprendizaje. El aprendizaje es el cambio relativamente permanente del comportamiento, consecuencia de la experiencia y la práctica y no del desarrollo genético. Francisco Mora Teruel lo define como el proceso que realiza un organismo con la experiencia y con el que se modifica la conducta, íntimamente asociado este término, el aprendizaje, con los procesos de memoria. El aprendizaje, según Mora Teruel, conlleva cambios plásticos en el cerebro que hoy día sabemos que se relaciona con la actividad sináptica y con la epigenética. La actividad sináptica y la epigenética, por tanto, tienen mucho que ver con la educación y con lo mucho o poco que hagamos trabajar a nuestro cerebro. Y te estarás preguntando, ¿qué es la genética y qué es la epigenética? Son términos muy de neurociencia. Pues bien, la genética es la disciplina científica que estudia la transmisión de los caracteres hereditarios. En la especie humana, la genética queda reflejada en el genoma, que es el conjunto de genes que constituyen a una persona, o que nos constituyen como persona. Tenemos unos 20.300 genes multiplicados por 2, es decir, 20.300 genes heredados de nuestra madre y 20.300 genes heredados de nuestro padre. Todos tenemos estos genes, pero con distintas variantes que hacen que cada persona sea única, que sea más alta, más baja, ojos azules, ojos verdes, la piel más clara, más oscura. Estos genes no solo influyen en nuestro aspecto físico, sino que pues también influyen en todas nuestras capacidades mentales, en nuestras capacidades cognitivas, en nuestros comportamientos y, en definitiva, en nuestra capacidad de aprendizaje. Influyen, pero no determinan. Esto es clave. Lo que hace que haya una persona que genéticamente esté más predispuesta hacia la inteligencia verbal o hacia la inteligencia matemática o a la resolución de problemas matemáticos, hacia la creatividad, las capacidades de memorización, la empatía, la sociabilidad, la motivación, la atención, la habilidad motriz. Esto está predestinado, ¿no?, a nivel genético, pero cualquier aspecto relacionado con nuestros comportamientos o capacidades de aprendizaje tiene siempre un trasfondo genético. Pero es una predisposición, la cual se puede medir en porcentaje. Y este porcentaje es lo que llamamos en neurociencia, o lo que se suele decir que es la heredabilidad, que no es otra cosa que el porcentaje de estas características que se atribuyen a la genética. El resto viene dado por el ambiente, por la educación, por las experiencias que hayamos vivido. ¿Los genes son importantes? Hasta cierto punto, dado que no los podemos tocar, no los podemos modificar. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Pues cómo hagamos funcionar a estos genes, es decir, la educación. Sea cual sea nuestro nivel genético o cualquiera de estas capacidades de las que te comentaba anteriormente, a través de la educación las podemos aumentar, las podemos mejorar, pero por el contrario, también las podemos disminuir. Por tanto, los genes son importantes, pero más importante es cómo funcionan. Ahí es donde se encuentra la epigenética, la cual consiste en una serie de marcas que se añaden a nuestro ADN, a nuestros genes, que le indican cómo deben funcionar. No cambian los genes, no cambia el mensaje que contiene, sino que regulan su funcionamiento.
Algunas de estas marcas se establecen en interacción con el ambiente, incluido el ambiente educativo. De manera que un ambiente educativo rico y estimulante se ha visto que permite añadir marcas epigenéticas que hacen que el genoma, nuestros genes, funcionen mejor en cuanto a la recepción de estos aprendizajes. Al final, tanto genoma como epigenoma influyen directamente en la forma del conectoma o conexiones neuronales de nuestro cerebro, que es lo que genera y determina la vida y la salud mental. Cualquier experiencia, cualquier aprendizaje queda fijado en el cerebro en conexiones neuronales, que también se sustentan gracias al genoma y al epigenoma. Todo este conjunto que te he comentado, genoma, epigenoma y conectoma, establecen una fortaleza de aprendizaje que es lo que debemos conocer y aprovechar desde la educación. El cerebro de un adolescente o de un adulto apenas pesa 1,4 kg. Me gustaría que juntaras tus dos puños cerrados. Este es aproximadamente el tamaño de tu cerebro. Este órgano es el que nos va a acompañar durante el resto de nuestra vida. Es nuestro verdadero yo, quien nos hará tomar decisiones saludables o no, tener hábitos saludables o no, ser sedentarios, ser activos, disfrutar con la actividad física, con la lectura o con cualquier comportamiento que queramos que se repita a lo largo de nuestra vida. Además, tenemos 86.000 millones de neuronas. Imagina una red neuronal en un cerebro cuyas neuronas, esas 86.000 millones, se conectaran 10.000 veces con otras neuronas, hicieran 10.000 conexiones sinápticas cada una de esas 86.000 neuronas. Pero imagina también esas mismas 86.000 neuronas si solo se conectaran 1.000 veces, pues te estarás dando cuenta que la red neuronal, la plasticidad de nuestro cerebro es totalmente diferente. Yo siempre pongo este ejemplo del árbol, donde podemos observar como un árbol de hoja caduca en el que pues no tiene frutos, apenas tiene hojas, está prácticamente pelado, como se suele decir, pues sería como un cerebro no estimulado que no ha recibido esa educación, esas metodologías activas. Frente a ese mismo árbol, imagínatelo frondoso en primavera, repleto de frutas, de hojas, todo eso pues sería como un cerebro cuya red neuronal pues se ha conectado, ha mejorado ese conectoma, ha mejorado ese epigenoma. Sería como tener un cerebro estimulado a través de estas metodologías activas que decíamos.